para todos, ya el tema está escrito en la pizarra, los incas, el quechua y otros legados a la humanidad. Y es un tema del que los que estamos haciendo ahora Grandes Cunde hemos hablado del legado de diferentes pueblos indígenas a la humanidad y en particular hoy vamos a hablar del quechua y bueno, pero después evidentemente pueden hacer preguntas, cualquier duda que surja. El señor cónsul ya ha estado aquí otras veces, es muy amable y nos responderá con mucho gusto. Entonces, le doy la palabra y bienvenido a la universidad. Muchas gracias. Buenas tardes. Es para mí un honor compartir las aulas con ustedes, con la doctora Marta Guzmán, con el doctor Fabián Sevilla, con la doctora Guamanchuno y con los estudiantes para hablar de un tema muy importante para el Perú, que es su pasado, los incas, y qué nos dejaron los incas, ¿no? Más que nada ese es el tema. Brevemente, a manera de introducción, un poquito voy a hacer una breve explicación sobre los incas, pero básicamente la exposición se va a centrar en el legado, ¿no? El quechua y otros legados, que serían los que vamos a tratar el día de hoy, la arquitectura, los alimentos, la medicina inca y el calendario inca, ¿no? En primer lugar, sobre los incas, habría que decir que el imperio incaico se desarrolló entre los siglos XIII y XVI. Fue la cultura más avanzada de América del Sur antes de la llegada de los españoles y alcanzaron un gran desarrollo logrando cubrir amplia parte de América del Sur, como pueden ver en este mapa, desde la ciudad de Pasos en Colombia hasta el río Maule en Chile, y conformaron lo que se llamó el Tahuantinsuyo, ¿no? Es una amplia zona de dominio incaico y de influencia inca. Entonces, quisiera destacar que había una gran identidad incaica y sus desarrollos eran básicamente en la astronomía y en la arquitectura. Se puede ver esto en las imágenes que vamos a ver más adelante, y principalmente quisiera mencionarles que estuvo dividido en 4 suyos, por eso se llamaba el Tahuantinsuyo. El Chinchay-suyo, el Anti-suyo, el Coya-suyo y el Conti-suyo, que son la parte marrón que se ve en el mapa. Después quisiera decirles que a partir del Inca Pachacútec es que se hace esta división para poder manejar mejor el imperio de los incas. Se destacó una importante organización política, ¿no? Ellos estaban muy bien organizados, tanto para el trabajo diario que realizaban, como para era un pueblo conquistador que fue avanzando en América del Sur y justamente basado en esta muy buena organización política que tuvieron. Después vamos a ver el tema de la arquitectura, por ejemplo, esta pared inca que se puede apreciar aquí, típica de la ciudad del Cusco, ¿no? Y otros desarrollos importantes como la metalurgia, la cerámica o la textilería, son legados que han quedado en el Perú y para el mundo. En primer lugar, vamos a empezar con un tema que yo creo les interesa de manera particular a ustedes que estudian los idiomas, que es el quechua, ¿no? El quechua es un idioma de los incas y que fue hablado por más de 10 millones de personas en el imperio incaico. El quechua, como ustedes saben, no solamente es un medio de comunicación, sino también encarna una cultura, una identidad, ¿no? A través del lenguaje reconocemos las características culturales de un pueblo, no solamente como medio de comunicación, sino también contribuye a su identidad, ¿no? En el caso del imperio incaico, habían diferentes tipos de quechua. Unos en el norte,
por ejemplo, en la zona de Cajamarca, de Chachapoyas, que era similar al del sur, al del Cusco, Abancay, y otro un poco diferente que estaba por la zona central de Huánuco, Huancayo, hasta también partes de provincias de Lima, que era otro tipo de quechua. Se dice que habían diferentes dialectos del quechua. En el Imperio de los Incas el quechua también se diferenciaba según la zona de donde provenía, ¿no? Es importante mencionar que también el quechua ha contribuido a enriquecer el idioma castellano. Hay palabras quechuas que han sido incorporadas, como por ejemplo la papa, bueno, ha cambiado a patata, la carpa, la cancha, la vicuña, los nombres de los auquénidos, como el guanaco, la alpaca, la llama, todos esos nombres han sido incorporados del quechua al idioma castellano, ¿no? Igualmente, este es un factor que también lo vemos en todos los idiomas, ¿no? Que se adoptan algunos términos de otros idiomas, ¿no? Como ahora en el alemán vemos, por ejemplo, que los jóvenes usan mucho sorry en vez de tut mir leid, ¿no? Incorporan palabras del inglés, en este caso. En el caso del quechua también se han incorporado actualmente algunas palabras del español, del idioma castellano. Se han tomado algunas palabras en el quechua actual. En la selva peruana tenemos, por ejemplo, el idioma de los achanicas, de los chipigos, y que ellos han adoptado también algunas palabras del quechua, las han tomado prestadas, ¿no? Este fenómeno sucede mucho en el mundo, digamos, cuando hay diferentes idiomas, ¿no? Se prestan términos que son a veces más apropiados, más prácticos o de uso más fácil. Esto también sucedió en el caso del quechua. El 27 de mayo, o sea, muy pronto, se celebra el Día del Quechua, ¿no? Y en este mapa podemos ver las zonas de influencia del quechua hasta el norte de Argentina, el norte de Chile, Bolivia, Perú, Ecuador y una parte de Colombia. Es también importante mencionar que actualmente los principales países donde se habla el quechua son Ecuador, Perú y Bolivia. El segundo legado, que es muy importante, es el tema de la arquitectura inca. Como podrán apreciar, la arquitectura inca tenía un sistema de acoplamiento de grandes piedras que eran pulidas y colocadas de una manera trapezoidal, con una base ancha y hacia arriba una base más delgada, ¿no? Y de esta manera lograban unas construcciones duraderas y que hasta la actualidad persisten, ¿no? Por ejemplo, también hicieron sistemas de carreteras, el Capac Ñam, Camino Inca, también hicieron acueductos. La arquitectura fue una labor de los incas muy importante y muy desarrollada para su época, ¿no? Por ejemplo, esta es una típica calle del Cusco, de la ciudad del Cusco, ¿no? Acá podemos ver la fortaleza de Sacsayhuamán, acá la famosa piedra de los 12 ángulos, como sin necesidad de cemento o de una sustancia que pegue piedra con piedra, lograron los incas acoplar diferentes piedras para formar paredes, ¿no? Y acá ya podemos ver el Coricancha, que es la mezcla entre la arquitectura inca con la arquitectura colonial española, ¿no? Luego de la conquista, muchos edificios españoles fueron construidos sobre restos incas. Entonces, este es el principal símbolo del mestizaje arquitectónico que hubo en el Cusco, ¿no? El Coricancha. Después, quería mostrarles también estas denominadas joyas de la arquitectura inca. Como todos ustedes conocen, hace unos años, en un concurso, digamos, por internet, sobre las nuevas maravillas del mundo moderno, Machu Picchu logró ingresar a las nuevas 7 maravillas del mundo moderno y actualmente ostenta ese título.
tenemos también la fortaleza de Sacsayhuaman, y acá tenemos Choquequirao, ¿no? Y la ciudad de Ollantaytambo, en el valle del Urubamba, ¿no? Son muestras de la arquitectura incaica que hasta ahora impresionan a los visitantes que vienen al Perú, ¿no? Podemos apreciar que siempre hay este acoplamiento de las rocas sin utilizar ningún tipo de cemento. Y eso es lo que más impresiona, ¿no? Cómo pudieron trabajar las piedras para lograr ese tipo de paredes que persiste hasta la actualidad, ¿no? Ahora vamos a ver el tema de la alimentación, donde actualmente, este es un tema muy importante porque actualmente vemos cómo ha sido revalorada los productos incaicos. En primer lugar quería mostrarles sobre cómo se conservaban los alimentos, ¿no? Esta es la papa seca. Como no había en esa época refrigeradores, ni formas, ni sistemas de almacenaje de larga duración, a la papa se le hacía secar al sol y podía ser utilizada, digamos, hasta un año después, ¿no? Era una forma de conservar la papa. Y actualmente en el Perú hay platos con papa seca, ¿no? Es un plato típico peruano. Y después, por ejemplo, el charqui, que es la carne de llama secada al sol. También había carne de res, carne de pescado e incluso de aves, que era secada al sol y era una forma de mantenerla y poderla utilizar en un más largo periodo de tiempo, ¿no? Como en ese tiempo no tenían los sistemas de refrigeración actuales, había que buscar las formas de que los alimentos puedan perdurar por más tiempo, ¿no? Y este era otro método que hasta la actualidad se utiliza en la sierra del Perú, en la sierra de Bolivia, en la sierra del Ecuador, por ejemplo, es el denominado charqui. Y ahora vamos a ver los principales alimentos incas que tienen alto valor nutritivo y que actualmente han sido revalorados y internacionalmente se están consumiendo, como la quinoa, ¿no? Que era el principal alimento de los incas por su riqueza de proteínas, de minerales y muy nutritivo, altamente nutritivo. Actualmente se comercializa en todo el mundo. La quinoa ya se ha vuelto un producto de consumo mundial, ¿no? Igualmente tenemos la kiwicha, que también tiene mucho valor nutricional y que incluso ha sido utilizado por los astronautas de la NASA, ¿no? Porque tiene mucho valor nutritivo y muchos minerales. Después tenemos el aguaimanto. El aguaimanto tiene más vitamina C que 30 naranjas. Es muy fuerte la concentración de la vitamina C y muy importante para la salud. Tenemos también el sachainchi. No sé si han escuchado del maní incaico, que es estas pequeñas frutas que se obtiene aceite, tipo el aceite de oliva, pero es el aceite de sachainchi y que contiene abundante omega 3, omega 6 y omega 9, ¿no? Que son muy importantes para el organismo. Igualmente tenemos las papas. En el Perú hay más de 2000 variedades de papas, ¿no? El origen de la papa es andino y del Perú salió la papa hacia el mundo. Entonces, los incas utilizaban en particular este tipo de papa, la papa púrpura, de color púrpura, por su mayor contenido proteico y propiedades nutritivas, ¿no? Después veremos el tema de la medicina incaica. Aquí hay muchas cosas que destacar. En primer lugar, que los incas, al igual que ahora se está utilizando en la medicina moderna, digamos, se ve que los problemas no son solo del cuerpo, sino del espíritu. En eso creían los incas. Hay que sanar el cuerpo, pero también sanar el espíritu. Entonces tenían ellos rituales a su manera, de acuerdo a su cosmovisión. Sanaban el cuerpo de los heridos, pero también su espíritu. Tenían rituales, tenían danzas, tenían preparados en base a hierbas
que ahora más adelante vamos a ver, pero eso es muy importante porque ahora en la medicina moderna se acepta que factores como el estrés, como los problemas que tenemos en la vida cotidiana afectan el sistema inmunológico y hacen de que seamos proclives a recibir enfermedades, ¿no? En cambio, una persona que está tranquila, que hace una vida disipada, que es feliz, tiene menos debilidad ante las enfermedades, ¿no? Eso también ya actualmente se ha aceptado y se trabaja también en los dos campos, en el campo de la medicina del cuerpo físico y en el campo de la parte espiritual, de la parte, digamos, del alma, ¿no? De las personas, ¿no? Entonces, igual los incas también tenían esa percepción y trabajaron mucho en lo que es cirugía. El conocido tumi era un cuchillo utilizado para las trepanaciones craneanas, ¿no? Se operaban el cerebro desde la época de los incas. Eso fue heredado de los paracas, las trepanaciones de antes de Cristo, de 100 años antes de Cristo, los paracas ya hacían trepanaciones craneanas, pero los incas lo perfeccionaron y los incas llegaron a tener digamos, el 90% de los casos eran exitosos, porque anteriormente fallecían en las operaciones muchos de los pacientes, pero en el caso de los incas se fue perfeccionando tanto las trepanaciones craneanas que el 90% de los casos eran exitosos. Después tenemos el caso de la hoja de coca, que es una hoja sagrada de los incas y que también era utilizada como anestésico, como energizante, también tiene propiedades en el estómago, mejora la digestión, tiene muy buenas propiedades y vamos a ver cada una de las plantas medicinales, ¿no? En el caso tenemos en primer lugar la hoja de coca. Es fácil cuando uno viaja al Perú y visita la ciudad del Cusco, que está a 3.600 metros sobre el nivel del mar, que a uno le inviten un mate de coca, ¿no? En este caso podemos ver, ¿no?, una taza con un mate de coca, que es para combatir el mal de altura, ¿no? Mucha gente se afecta por la altura y una de las propiedades de la hoja de coca es aliviar este malestar, ¿no? Y uno se logra acostumbrar a la altura. Pero la hoja de coca también tiene poderes anestesiólogos, ¿no? Era utilizado como un fuerte anestésico, también era un energizante y combate la obesidad. O sea, las personas que consumen coca son generalmente delgadas, no tienden a engordar, ¿no? Porque esa es una de las propiedades de la hoja de coca. También se consume actualmente la harina de coca y también se ha descubierto que protege contra las caries. Se hace pasta de dientes de hoja de coca, también protege contra las caries. No tiene muchas propiedades la hoja de coca y en el Perú yo he visto mucho, ¿cómo se dice?, defensa del uso lícito de la hoja de coca, porque claro, todos habrán escuchado de la cocaína, ¿no?, que es un derivado de la hoja de coca, pero con químicos, ¿no? En ese caso es el uso ilícito de la hoja de coca, pero el uso ilícito es la hoja pura, como mate, la hoja como harina de coca, y hay diferentes usos, como decía, también hay caramelos de coca, hay el dentífrico, que es contra las caries. Hay muchos usos lícitos de la hoja de coca que se defiende mucho en el Perú. Otra planta medicinal es la maca, ¿no? La maca es un energizante, también es un afrodisíaco, un antidepresivo, que era muy utilizado por los incas. Y actualmente también, eso es lo que yo les destacaba, ¿no?, de que estas plantas de origen inca actualmente se comercializan en todo el mundo. También la maca se puede encontrar actualmente en Europa, en los Estados Unidos o en el Japón. Otra hierba medicinal de los incas es la llamada uña de gato, que tiene
propiedades anticancerígenas y también fortalece el sistema inmunatorio. Otra planta es la ortiga. La ortiga es un diurético y es un cauterizante y un antianémico, ¿no? Estas plantas actualmente se comercializan no solamente de manera natural, sino también algunos laboratorios han aprovechado sus propiedades para hacer tabletas, digamos, ¿no? O cápsulas. Otras plantas es la famosa chancapiedra para problemas del hígado y del riñón, ¿no? Así se llama porque ayuda chancapiedra, porque en el riñón a veces se acumulan unas pequeñas piedras que impiden orinar, y esta hierba hace que se disuelvan estas piedras, ¿no? Después tenemos la sangre de grado, que es la corteza de un árbol. Y esta sangre de grado tiene un poder cicatrizante muy fuerte y ayuda mucho. También es desinfectante, un desinfectante cuando hay heridas, ¿no? Después tenemos el elcamburi, que es un purgante y un antidiabético. Y la quinoa también, que es expectorante y diurético. También son otras de las medicinas, hay muchas más, ¿no? Digamos, estas son las más representativas y que actualmente son conocidas en el mundo, pero son muchas las plantas que utilizaban los incas para sanar. Y respecto a eso también quería decir que eran los sacerdotes, que eran los médicos, y la medicina se transmitía de padre a hijo, y llegó a existir incluso una escuela de medicina en el Cusco, donde se transmitían todos estos conocimientos, especialmente de las propiedades de las plantas, y donde tenían que estudiar varios años para lograr ser considerados médicos, ¿no? Y fue un importante desarrollo que tuvieron los incas y que hasta ahora aprovechamos de ello. Otro legado es el calendario inca. Aquí es importante destacar sus conocimientos de astronomía, ¿no? Los incas conocían las constelaciones, el sol, la luna, las estrellas, y por ejemplo la Cruz del Sur y diversas constelaciones, y supieron organizar un calendario similar al actual, ¿no? Basado en 360 días, en 12 meses, pero en semanas de 10 días. También con actividades específicas para cada día de la semana y un día o dos de reposo. Podemos ver en esta imagen, ¿no?, como el sol, que era también el dios de los incas, el Inti, era muy estudiado por ellos, su comportamiento, el solsticio. Por eso el Inti Raymi, la fiesta más importante de los incas, era inmediatamente después del solsticio del 24 de junio, es la fecha de la celebración del Inti Raymi. Acá tenemos el reloj solar, ¿no?, que a través de las sombras aprendieron a ver la hora, ¿no? Y este es el calendario también, que le llaman calendario inca. Después, este es el reloj solar en Sacsayhuamán, donde pueden ver cómo ellos tenían un diseño a través de como piedras, y a través de las sombras podían calcular la hora. Y es muy importante destacar en el calendario inca que era utilizado para las labores agrícolas, ¿no? Digamos, la economía incaica estuvo basada en el desarrollo agrícola. Se desarrollaron diferentes cultivos de tantas plantas, y para la alimentación, para la medicina, para incluso, por ejemplo, los colorantes para la cerámica, para la textilería. La agricultura fue la labor fundamental de aquella época y de la economía de los incas. Y justamente el calendario inca servía para conocer la época de sembrar, la época de cosechar,
Era por eso la importancia para los incas del cronograma y que hasta ahora se utiliza en nuestra sierra, nuestras comunidades indígenas continúan utilizando estos sistemas tradicionales para conocer cuál es el momento apropiado de sembrar y de cosechar en los procesos agrícolas, ¿no? Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Si tuviesen alguna pregunta. Quizás nos podría hablar un poco más sobre la situación del quechua hoy en día. Sí, bueno, eso es importante porque el quechua actualmente es hablado entre el 15 y el 20% de la población del Perú. Más que nada en las zonas altas, en la sierra, ¿no? En las comunidades, pero en algunas ciudades, ¿no? También por la migración, en la periferia de Lima, donde llegaron los migrantes, se habla quechua aún, ¿no? Hasta la actualidad, ¿no? El problema que hemos tenido en el Perú es, digamos, desde la época de la colonia, ¿no? Mucha gente que hablaba quechua y sabía español, prefería hablar el español, el castellano, a hablar el quechua, porque pensaba que si hablaba el quechua lo consideraban de una clase más baja. Entonces, este prejuicio ha continuado, lamentablemente, aunque hay actualmente esfuerzos loables, tanto en Ecuador, Perú y Bolivia, por rescatar el quechua, ¿no? Y mantenerlo, mantener esa lengua viva y que se siga transmitiendo de generación a generación. Y eso es muy bueno porque hay que valorar una lengua de los incas que, como podemos haber visto en esta presentación, nos ha dejado legados muy importantes a la humanidad y a la vida que tenemos actualmente, ¿no? Nos comentó que hay ahora un interés extranjero por esas cosas incas, los alimentos, la medicina. ¿Cómo afecta esa humanización a la sociedad peruana? Por ejemplo, en Bolivia ahora hay un precio muy alto de quinoa, por ejemplo, y afecta mucho a la gente pobre en Bolivia. ¿Hay mismas consecuencias, otras consecuencias en Perú? Sí, lo mismo sucede en el Perú. Por ejemplo, yo recuerdo cuando yo era pequeño, en los años 70, la quinoa era muy barata. No era conocida, digamos, ni sus propiedades no eran tan difundidas. Entonces la quinoa era un alimento barato y la persona que conocía de sus propiedades los podía adquirir con mucha facilidad y consumirlo. Actualmente en la misma ciudad de Lima, en los supermercados ya también es más caro, ¿no? Y casi precios similares a los que se están vendiendo acá en Europa. Entonces es un problema porque también quizás en Bolivia sucede lo mismo en Perú, que la mayoría de la producción se está exportando. Como hay tanta demanda internacional, se está exportando y lo poco que queda sube de precio, ¿no? Es un fenómeno que sucede también, como por ejemplo sucedió en Colombia con el café. El café en Colombia era muy famoso, muy cotizado el café colombiano, y se dedicó la mayor parte a la exportación y el poco que quedaba en Colombia era caro, ¿no? Sí, son fenómenos que suceden. La primera parte de tu intervención en la que mencionabas que son muchos extranjeros que vienen a estudiar tanto el quechua o la medicina incaica, ¿no? Y eso es muy importante porque, por ejemplo, los que han escuchado sobre las líneas de Nazca fueron estudiados fundamentalmente por María Rey, que era una alemana, ¿no? Una estudiosa alemana. También hay muchos estudiosos del quechua que son extranjeros. Y bueno, eso yo creo que nos impulsa a los peruanos también a dedicarnos a estudiar lo nuestro, porque al final se descubre que dentro de nuestro país tenemos cosas tan valiosas que las hemos dejado de aprovechar. Y por eso hay que reconocer que muchos extranjeros nos han ayudado y nos dan un buen ejemplo en estudiar nuestras culturas andinas, nuestra cultura tradicional peruana, y por la cual nos debemos sentir muy orgullosos, ¿no? Sobre el quechua, ¿qué espacio tiene hoy en día el quechua en los medios de comunicación?
los medios de Comunicación, por ejemplo, en la televisión, en la radio. ¿Varía según los lugares? Sí, gracias a los esfuerzos que realizan muchas personas por esta regularización del quechua, hay programas radiales, algunos de televisión local en quechua, ¿no? También se ha logrado de que en algunas ciudades del Perú donde el quechua es idioma oficial, o sea, es oficial en todo el país, pero donde se habla masivamente, digamos, hay procesos judiciales que tienen derecho de hacerlo en quechua, los mismos peruanos, ¿no? Y eso es bueno. Se viene trabajando bastante para que haya mayor difusión del quechua y se siga estudiando. ¿Sí? ¿Cómo ve usted el turismo, digamos, en Machu Picchu? Ahora Perú es un país muy turístico, pero ya es un turismo en masa. ¿Esto afecta a los monumentos? En Perú, por ejemplo, pero no tienen los niveles de turistas como en Europa. O sea, por ejemplo, Francia, España, Italia tienen, no sé, 10 veces más turistas que Perú. Pero es verdad, ¿no? El Perú pasó del año 99 de recibir 1 millón de turistas, actualmente ya pasó los 4 millones anuales, ¿no? de turistas por año. Y eso sí ha afectado porque el tema de Machu Picchu, al ser el icono turístico peruano, está sobrecargado. En el Perú hay muchos más restos arqueológicos o maravillas del medio ecológicas para visitar, ¿no? Que lamentablemente no son muy conocidas. Entonces la mayoría de turistas quiere ir a Machu Picchu, ¿no? Entonces hay turnos, ahora por internet hay que separar, ¿no? Está congestionado un poco, pero la gente también tiene que tener en cuenta que cada departamento del Perú tiene sus pequeñas maravillas, ¿no? Las líneas de Nazca, Huaraz, tiene Chavín de Huántar, en el norte también están ¿cómo se llaman? Las pirámides de Lambayeque, y en Chachapoyas, Cuelap, en Arequipa también hay patrimonio cultural muy importante, en Ayacucho, que era la sede de la cultura Wari, ¿no? Hay en la selva misma también el ecosistema, las tribus que habitan la selva, es muy interesante conocer ahora hay turismo también hacia allá, pero no tan numeroso, ¿no? Entonces sí, es verdad, tenemos que tener en el Perú una política de difundir los otros atractivos turísticos que tenemos a fin de que no se congestione tanto Machu Picchu. ¿Conectan entre ellos, por ejemplo, entre las comunidades de Bolivia, de Perú, de Ecuador, hay como fiestas juntas o encuentros para conectarse? Sí, hay bastantes labores promovidas por los investigadores, ¿no? Hay universidades que estudian el quechua y hacen encuentros, ¿no? Hay diferencias en el mismo nombre del quechua, creo que en Colombia le llaman Inga, en Cajamarca tiene otro nombre, en Huánuco es quechua, y en cada zona tiene un nombre diferente, ¿no? Y como mencionamos, hice yo ese ejemplo de que en el alemán, en el sur, en el norte son diferentes, o en el este o el oeste, igual sucede con el quechua. Conforme uno va cambiando de departamento hay un poco como un dialecto quechua diferente a otro, ¿no? Pero que en general se pueden comunicar entre ellos. ¿El quechua es una lengua oficial de Perú? Sí. Así que se puede utilizar cuando, por ejemplo, yo quisiera escribir una carta al gobernero o algo así. Al gobierno, perdón. ¿Al gobierno? Sí, ¿puedo hacerlo en el quechua? En teoría sí, porque la Constitución dice, son idiomas oficiales el castellano, el quechua y el aymara, que está un poco entre la zona de Bolivia y de Perú. Pero sí, incluso ha habido parlamentarios quechua hablantes que han intervenido en el Parlamento peruano en quechua, ¿no? Porque es oficial, nadie les puede negar el derecho a hacerlo. Que no lo entiendan muchos,
Pero de que tienen el derecho y hay mucha gente que lo entiende, está bien, ¿no? Sí, es oficial. Entonces, le damos las gracias a todos por estar aquí y en particular y en especial a usted por esta presentación tan interesante y bueno, gracias a todos.